serán 100 veces los que deshongan. Buena onda, buena onda. Si la vida es tango, hay que darle milonga. Buena onda, buena onda. Que a la marca de todos le respondan. Seguimos en 678. Nuestro invitado de hoy es el doctor Gustavo López, precandidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. Y tal como decíamos antes, estábamos hablando de estas derivaciones del caso Nisman. Y hace un día nomás era Leopoldo Moró quien narraba los sucesivos pasos de una operación destituyente. Y está después lo que existe y los que no existen y todo lo demás. Vamos al informe y lo dialogamos aquí. La operación para generar un golpe blando. Acá lo que están tratando de defender es una operación política cuyo objetivo era un golpe blando, que efectivamente creo que buscaba la destitución de la presidenta, el juicio político o eventualmente el adelantamiento de elecciones o alguna variante de ese tipo. Yo estoy de acuerdo de que hay que ayudar a la doctora a que llegue al final. Lo que me parece que hay que hacer para ayudarla mejor es acortar la línea de llegada. Lo que me parece que hay que hacer para ayudarla mejor es acortar la línea de llegada. Que por favor los políticos se pongan los largos y hablen en serio de un cierto adelantamiento electoral. Lo escuchaba el Turco también, audaz lo que el Turco propone. Sí. Lo escuchaba el Turco también, audaz lo que el Turco propone. Sí. Que hay que adelantar las elecciones. Sí, claro. Esa operación política se inicia con la presentación de Nisman, pero a los pocos días, a las pocas horas, esa operación empieza a derrumbarse, ¿no? La desmentida del Departamento de Estado respecto a que estuviera involucrado en la operación, la desmentida de Interpol, que fue muy dura porque se dirigió directamente al fiscal, dijo usted miente, el intento frustrado de que se adhiriera o respaldara esa denuncia el Congreso Mundial Judío, las opiniones contundentes de los jueces, digo los jueces porque me refiero en primer lugar al propio Canicova Corral, que llegó a calificar la acción de Nisman como una acción ilegal, propia de un delito, la de la doctora Servini de Cubría, que no le dio entidad a la presentación, la del propio Lijo, que cuando se hizo cargo de la causa dijo tampoco voy a levantar la feria. Todo eso fue derrumbando la operación. Para sostenerla, en aquel momento, plantearon que Nisman fuera al Congreso. Querían salvar, no a Nisman, porque en ningún momento les debe haber importado un comino a Nisman, como ha quedado demostrado, sino querían salvar la operación. Nisman se murió. Lo que no quieren que se muera es la operación. Entonces la van a seguir sosteniendo de cualquier manera. Horas después de estas declaraciones de Moró, se dio un nuevo capítulo de este intento de golpe blando. La nota que publicamos el día domingo diciendo que el fiscal Nisman había pensado en pedir la detención de la presidenta Cristina Kirchner es completamente verídica. La información que salió publicada ayer en el diario Clarín por los colegas Santoro y Guñaschi, lo único que hace es agregarle más confusión a la situación personal del fiscal Alberto Nisman. Lo único que demuestra es que Nisman estaba muy mal. Pedir la detención de un jefe de Estado por un delito de encubrimiento parece poco menos que una locura. Para que se produzca la detención tiene que haber dos elementos fundamentales. Uno es el peligro de fuga y el otro es el entorpecimiento de la investigación. En el caso de la presidenta cuesta creer que pueda haber un peligro de fuga. Y la otra cuestión que tiene que ver con el entorpecimiento, suponer esto del presidente implica directamente atacar su continuidad en el cargo. Entonces, la idea de detención o del pedido de detención contra la presidenta, lo que tenía como idea subyacente era sacarla de la presidencia de la nación. Esta es la gravedad de lo que en algún momento pensó y no concretó el fiscal Alberto Nisman. Tal vez hoy algunos medios o algunos sectores de la vida política argentina deseaban o desean eso. Si en algún momento pensó en pedir la detención, debía saber que era una medida mucho más política que sustentada en una buena idea jurídica. El domingo el grupo Clarín publicó que Nisman había escrito un borrador en donde pedía la detención de la presidenta. Al día siguiente la fiscal Fein, a través de un comunicado, desmintió la existencia del mismo. En Clarín del domingo, Nisman habría pensado en pedir la detención de Cristina.
Alberto Nisman escribió al menos 2 versiones de su denuncia. Una es la que se dio a conocer de forma masiva. La otra fue descubierta por la policía en el tacho de basura del departamento del fiscal muerto. Comunicado de la fiscal Fein del día de ayer. La fiscal Viviana Fein quiere aclarar que, ante versiones periodísticas publicadas durante el fin de semana, no fue hallada en el departamento del fiscal ningún borrador de la denuncia oportunamente presentada por Nisman y que no figura en el expediente algún registro de los aludidos en los artículos publicados. Durante todo el día de ayer, la fiscal dio por válido el comunicado que acabamos de ver. Curiosamente, recién hoy, después de que el borrador se publique en Clarín y alrededor de las 7:30 de la mañana en declaraciones radiales, desmiente su propio comunicado. Viviana Fein, la fiscal del caso Nisman. Quiero hacer una aclaración. En este momento, a lo que se está difundiendo por todos los medios, ayer emití un comunicado al Ministerio Público de la Nación, a la Oficina de Prensa, vía telefónica. El comunicado del que hablamos, Viviana Fein quiere aclarar, ante versiones periodísticas publicadas durante el fin de semana, en el departamento del fiscal no fue hallado ningún borrador de la búsqueda. No, exacto. Esto dice el comunicado. La palabra que yo hubiera usado es: me consta que hubo borradores. No fue hallada en el departamento del fiscal ningún borrador de la denuncia oportunamente presentada por Nisman. La palabra que yo hubiera usado es: me consta que hubo borradores. Fue un error de interpretación. Esos borradores eran borradores, están en mi actuación. Efectivamente tienen que ver con la causa de la denuncia del doctor Nisman, tal como anticiparon los medios con el pedido de detención a la señora presidenta, borradores que no están en la denuncia presentada ante el doctor Lijo. Esto lo quiero dejar muy en claro porque fue un error de terminología, de interpretación, donde yo asumo frente a tantas preguntas y respuestas que incurrí en un error quizás. Preguntas finales. ¿No es raro que la fiscal haya dejado circular el comunicado todo el día de ayer y recién hoy a la mañana, justo media hora antes de la conferencia de Capitanich, aclare que hubo un error? Si Fein tiene gente en su fiscalía que le entrega material a Clarín, por más irrelevante que sea el mismo, ¿no debería actuar ya mismo y pedir su desplazamiento? Teniendo en cuenta que Estiuso trabajaba codo a codo con Nisman y que fue despedido por Cristina en diciembre pasado. ¿Y qué trabajo hizo Estiuso? Absolutamente todo lo que yo le pedía, con quien coincidían muchas cosas y tenía muchísimas discrepancias. Le doy un ejemplo. Estiuso es un excelente profesional, no tengo duda, pero a veces Estiuso, como todo hombre de inteligencia, venía y me decía: tengo esta prueba, en tal hecho participó fulano, y la explicación que me daba cuando me hablaba era coherente. Digo, bueno, la prueba, no el informante de la Triple Frontera. Le digo, pero escúcheme, para inteligencia es bárbaro esta prueba. Yo tengo que ir ante un tribunal, me sacan corriendo. ¿Qué digo? Ah, no, me lo dijo el señor Estiuso. Estamos en comunicación con el juez que investiga justamente la causa AMIA, que es Rodolfo Canicova Corral. ¿Usted sabe qué rol tenía Estiuso en la causa AMIA? Sí, era el investigador principal. Ajá. Y ahí me parece que hubo una confusión de roles, porque el que debió conducir la investigación fue el fiscal y debió conducir a los elementos de inteligencia que cooperaban. Y me parece que terminó siendo al revés. Que terminó conduciendo Estiuso a la investigación. Me parece que sí. Si vos contás la historia de Jaime Estiuso y la historia de Alberto Nisman, te das cuenta que no eran dos tipos que se vieron una vez en tribunales. Ahí había una relación muy intensa, una dependencia mutua muy intensa. Este hombre estaba sentado al lado de Nisman todos los días. La investigación que presentó Nisman, la denuncia, estaba hecha por Jaime Estiuso. ¿Por qué la fiscalía no cita a declarar a Estiuso? ¿Por qué la fiscal no cita a Lagomarsino para que amplíe sus declaraciones? Está claro que Lagomarsino, y no está mal, trabajaba para la CIDE y era el contrato. Pero, a ver, ese es un sueldo, un senador. Está claro que Lagomarsino, y no está mal, trabajaba para la CIDE y era el contrato. Pero, a ver, ese es un sueldo. Nos volvemos a preguntar: si el periodismo independiente de Clarín pretende la verdad y no las operaciones, los recortes y las mentiras, ¿por qué no publican un suplemento especial con la denuncia de Nisman completa?
cómo se va haciendo más espesa la trama, tantos compañeros de oficina que lo conocen a Estiuso, digo, por alguna cosa, y sobre todo esta cuestión de que realmente Gustavo López, a mí, lo digo sinceramente, me angustia esto de que se siga hablando en todas partes por un episodio como el del jefe de gabinete y no se hable de esto. ¿Cómo se sostiene esto? No se sostiene a través de los grandes intereses que están detrás. Mariana lo decía, y lo decía Leopoldo Moró. Primero, coincido con Leopoldo Moró, hubo un intento de desestabilización del gobierno para sacar a la presidenta de la Nación. Y hubo un complot que costó además la vida de un fiscal que no sabemos si era parte de la trama, que es gravísimo. Y lo denunció la presidenta. Pareciera que la presidenta de la Nación, la persona más importante de la vida política de un país, elegida por la voluntad popular, dice esto y es como si nadie hubiera dicho nada. Digo, un país extraño, muy extraño. Y la fiscal se equivoca 2 veces en un mismo día y es tapa de todos los diarios. Entonces, la presidenta dijo, investiguen esto, porque hay un fiscal muerto y no sabemos si no es parte de lo que se necesitaba. Para seguir sosteniendo esto, lo que dice Mariana, confusión, confusión y confusión. El titular del diario, Nisman habría pensado en detener a la presidenta y yo había pensado en ganar la grande. Ahora, ¿me van a dar el premio o no? Porque lo pensé, digo, y no me dan el premio, no me corresponde. Según la tapa de Clarín me correspondería el premio. Si te van a cobrar los impuestos, digo, aunque no los cobren. Y además, lo más loco de todo esto es, esa primera denuncia, la habría pensado en junio del 2014. Y la tiró al tacho de basura ese día antes de aparecer muerto. Digo, nada, ¿verdad? Son muy malos los servicios del EPARC, que te mantienen la basura como nadie le pasó a limpiar. Digo, la verdad, como nada se sostiene y quieren seguir sosteniendo la sospecha contra el gobierno, la confusión, la agitación política y el intento de destitución, todos los días nos vamos a encontrar con algo nuevo. Digo, y yo pediría, sin inmiscuirme en otro poder del Estado, que la fiscal investigue cómo, en qué circunstancias y por qué murió Nisman y nos dé un resultado final y no todos los días una versión contradictoria. Y pongo de ejemplo la del cerrajero, que dijo la puerta estaba abierta y finalmente la puerta estaba cerrada. Me parece que una investigación de tamaña responsabilidad no se puede ir contando de a capítulos contradictorios, porque eso es bastante irresponsable en línea general. Sí, yo digo, insisto, dan ganas de ironizar, es inevitable la indignación y lo único que se puede hacer seriamente es mirar racionalmente estas cosas de una buena vez, es muy raro todo. Orlando Barone. Sí, hubo varios temas juntos y yo voy a adherir al tema del golpe blando, el acortamiento, el supuesto, el fantasioso acortamiento de la presidenta en su mandato. Todos recordamos, todos los argentinos, no los medios. Cuando vos dijiste que qué país vivimos, lo dijiste con énfasis refiriéndote que no le hacen caso a la presidenta y le hacen... Bueno, ¿qué país mediático vivimos? Claro. Porque no te tengo que hacer esta aclaración, la hago para mí mismo. El pueblo escucha a la presidenta. Nuestro error a veces al mirar eso es creer que el pueblo crea esos personajes que están ahí. Muchos de ellos son topos. Nosotros los tratamos como periodistas porque tienen ese rango. Y a veces nos benefician los topos a nosotros. En su mensaje el topo nos beneficia, por eso aparecen ahí. Pero uno no debe olvidar que son topos y que mañana están en contra como estuvieron antes. Con respecto al acortamiento, a mí siempre me llamó la atención esa famosa, ese concepto traído de los Estados Unidos del pato rengo en los tramos finales del mandato. El mandato argentino se acortó a 4 años, cuando tradicionalmente eran 6. En diciembre o en noviembre ya comenzaron las maniobras del golpe blanco. Exactamente. Faltaba 1 año para que se cumpliera el mandato. ¿Saben cuánto es un año? 25% del mandato. Fíjense qué desproporción era la ansiedad, que 1/4 de mandato le falta cumplir. Tiene que gobernar más todavía, tiene que gobernar todavía 6, 7 meses más. Bueno, esta idea, esta ansiedad, que viene desde el primer día del gobierno de Kirchner, cuando la Nación, a través de su mandatario circunstancial, Claudio Escribano, va a llevarle una especie de, digamos, de clave
para durar en el gobierno si cumplía con las premisas que le exigía el diario La Nación o el liberalismo en ese momento. Después hubo otro clivaje, uso esta palabra que bueno, porque la leí en un libro ahora y me gustó, esta fisura a veces pasa, me pasó con la palabra estragado con García Márquez. Entonces yo me quedé con la palabra. Entonces, como confieso estas cosas... Volvamos, no te estragues. Entonces, son digresiones, sí. Digresiones. Entonces pienso que también hubo una especie de quiebra o de idea institucional en ¿cómo se llama? En el momento de conflicto con el campo. Sí, claro. Sí. Y hay una cosa que quedó ahí pendiente, que significa que tiene que ver con esto, que es el tema del conflicto internacional, que la presidenta en su discurso, tal vez en la parte final, lo enfatizó, y todos lo escuchamos, y lo interpretamos así, que no había que traer conflictos de otras partes del mundo a la Argentina. ¿Y a qué se refería? Porque vamos a hablarlo con vos recién explicaste lo que pasó con Pino Solanas y ese documento que enviaron a Irán. Todos sabemos, a raíz de este relato, que hay una idea, y Nora lo explicó también, que Estados Unidos tiene una profunda intencionalidad imperial de conflicto permanente con Irán o de guerra con Irán. Bueno, la Argentina no va a entrar en guerra con Irán, aunque lo quiera la dirigencia judía argentina. Repito, aunque lo quiere la dirigencia judía argentina. Entonces, este hecho no permite al fiscal sino remitirse a esa sola franja de tendencia que vos explicaste, de adherir a la idea norteamericana, junto con la idea de Israel, obviamente, que es el principal involucrado y que le interesa precisamente esa línea que era la que manejaba Nisman. Entonces, yo creo que eso está aclarado, yo creo que la gente ya lo sabe. Ojalá. Los medios no, pero la gente sí. Permíteme, vamos a ver la andanada contra Gil Carbó para que finalmente pueda darle la palabra a Dante Palma, a quien lo tengo relegado. Vamos a ese material. El intento de generar un golpe blando. Capítulo: Embestida antidemocrática contra Gils Carbó. La fiscal dice que Gils Carbó no escribió el comunicado que contenía el supuesto error. Quiero dejar muy en claro que ayer la oficina de prensa del Ministerio Público, a través de la vía telefónica, habló conmigo y se transmitió en forma errónea e involuntaria una información que fue rectificada hoy por la mañana por mi parte. No hubo manipulación de la Procuración, y esto me hago cargo yo de todo lo que hablo. Nunca sufrí ni ejercieron presión sobre mi actividad laboral. La Procuración General de la Nación, desde un primer momento, yo mantuve una entrevista con la Procuradora, me brindó su apoyo en mi dirección. Pero Clarín dice, sin mostrar ninguna prueba, que ese famoso comunicado lo escribió Gils Carbó y aprovechó esa verdad incomprobable para pedir la cabeza de la procuradora sin respetar los órdenes democráticos y presionando a políticos afines para ello. Hoy tenemos a la procuradora Gils Carbó que falsificó una comunicación. ¿Cómo que falsificó una comunicación? Claro, ella mintió. Bueno. ¿Quiénes son los secuestradores de la palabra de Fein? Alejandra Gils Carbó. La Procuración General de la Nación de Alejandra Gils Carbó fraguó un comunicado. Una maniobra de estos asesores de prensa que obviamente siguen las directivas de Gils Carbó. Aparentemente, digamos, ese comunicado fue redactado por la procuradora Gils Carbó. Yo me pregunto hoy, ¿quién va a pedir la renuncia de Gils Carbó? Por ahora nadie la está pidiendo. Patricia, ¿cómo estás? Patricia Burri. Ustedes van a pedir, yo sé que no hay mayoría parlamentaria, pero ¿van a pedir la destitución de Gils Carbó? Consideramos que ella debería dar un paso al costado. Nuestro instrumento legal es la presentación de un juicio político, no tenemos mayoría. Gils Carbó no tiene que seguir en su cargo. Ok, estamos desde hoy a la mañana viendo quiénes quieren políticamente hacer algo con Gils Carbó. ¿Cuántos son? ¿A dónde está la cola? ¿Dónde está la fila de políticos que vienen a decir queremos hacer algo con Gils Carbó? ¿Dónde está la fila de políticos que vienen a decir queremos hacer algo con Gils Carbó? ¿Por qué carajo les tengo que creer cuando dicen que quieren cambiar la Argentina si no son capaces de sacar una fiscal? El La Nata del 2008 explicaba por qué ahora el La Nata del 2015
opera contra ella, siguiendo los lineamientos de Clarín. El diario Crítica era una nota de Lanata, Geuna y Bossi. La nota decía, en Crítica, Gil Carbó recibió luego de aquel dictamen 7 pedidos de juicio político y 2 denuncias penales. Sus antecedentes son intachables y antes de animarse a firmar contra Clarín, no había tenido denuncia alguna. Gil Carbó no tiene que seguir en su cargo. Ok, ¿dónde está la fila de políticos que vienen a decir queremos hacer algo con Gil Carbó? Si no son capaces de sacar una fiscal. Los cursos para jueces de la Fundación Noble dan un buen resultado. No solo son aceptados por el Consejo de la Magistratura y dan puntaje para nombramientos y ascensos, sino que son los únicos cursos privados aceptados. Un máster en la Universidad de El Salvador, por ejemplo, no califica, pero sí se toma en cuenta un cafecito en el auditorio de la calle Piedras. Quizás ahora comiencen a dar cursos para fiscales díscolos. Es decir, los cursos para jueces de la Fundación Noble eran los que daban resultados según esta nota que yo les estoy leyendo. Yo me pregunto hoy, ¿quién va a pedir la renuncia de Gil Carbó? Y después ponen un diálogo de Rigui, el que era el procurador, el jefe de los fiscales, a Gil Carbó. Entonces era simplemente una fiscal. ¿Qué querés?, le dijo Rigui, el jefe de fiscales, a Gil Carbó. Te metiste con el grupo. El procurador, en una decisión insólita, dice la nota, dejó pendientes todos los pedidos de juicio político hasta que se dicten los fallos judiciales. De modo que si los jueces no le dan la razón a la fiscal, ella perdería su cargo. Gil Carbó no tiene que seguir en su cargo. Ok, ¿dónde está la fila de políticos que vienen a decir queremos hacer algo con Gil Carbó? Si no son capaces de sacar una fiscal. A ver, agreguemos una palabrita a la colección de Orlando Barone, que es inverecún, que esto significa falta de pudor, falta de vergüenza. Dante Palma. Sí, fuera del aire fantaseábamos que ante la pregunta de quién va a pedir la renuncia de Gil Carbó iba a aparecer Patricia Bullrich vestida de Chapulín Colorado, digamos. Pero bueno, no, un pequeño comentario. Hoy a la tarde salió que la fiscal va a pedirse vacaciones. Del 18 hasta el 5 de marzo, 18 de febrero al 5 de marzo. Sí, un buen momento para tomársela. Y no, pero bueno, volviendo, yo creo que se vinculan los dos informes con la cuestión del golpe blando. Esa interna desesperada, ese intento de aglutinamiento de la nata respecto de políticos opositores, tiene que ver con, bueno, eso, con que el golpe blando comienza en el Poder Judicial y comienza en esa interna entre fiscales y jueces, digamos, ¿no? Para decirlo así sintéticamente. Y después digo, para que vean que esto no es un, digamos, que no estamos hablando en un cierto nivel de abstracción, y ya lo hemos comentado muchas veces en el programa, que a ver, los golpes ya no vienen en el mismo formato que venían en los años 70 en Latinoamérica. Uno diría, hay que recordar lo que tenemos bien cercano en el tiempo y en el terreno, que es lo que pasó en Paraguay. O sea, no hay que olvidarse de ese golpe. Paraguay, con Honduras y tantas variantes de esto, pero digamos, el de Paraguay a mí me parece además particular porque lo habíamos, incluso creo que había venido Pedro Briguer a comentarlo acá en su momento, es cómo se dio la situación. Primero, o sea, se lo acusa a Lugo. Por el episodio este de los campesinos. Una cama de aquí. El último fue la matanza. Eran cinco acusaciones, la última era una matanza de campesinos, pero el punto central era que las pruebas del libelo acusatorio por el cual se hizo el juicio político, las pruebas estaban en un apartado que decía, con un titulito chiquitito, decía, respecto de las pruebas, remítase a los principales titulares de los diarios. Esas eran las pruebas. Así se hizo un juicio político y se cargaron un presidente. Digo, está cerquita, 2012 creo que fue. Incluso hablaban de la guerra de la triple infamia, invirtiendo las condiciones de la prueba. Gustavo. Brevemente, Clarín hoy tituló que a partir de la licencia de la fiscal Fein, su jefe habría dicho, el jefe de la fiscal de segunda instancia, que es el juez Sáenz, que la quieren apartar. Pero cuando lees el diario de La Nación, dice que este hombre dijo, no, me pidió las vacaciones hace 2 meses y la estoy dando ahora. Es decir, La Nación está informando estrictamente lo que pasó y Clarín sigue operando a través
de un pedido de vacaciones que parece que hizo en octubre para irse ahora en febrero sin saber que iba a pasar todo esto, como que se la quiere apartar. Y como se la quiere apartar, la culpa es de Gil Carbó y hay que echar a Gil Carbó. Yo anotaba lo mismo. De todas maneras, Gustavo también hace declaraciones absolutamente contradictorias. Sí, el fiscal, el jefe de la fiscalía. Absolutamente. Lo que uno está pidiendo es, a ver, acá hay jueces, Exide, espías, Clarín, grupos económicos, golpe blando. Y yo agregué los pitucones porque hay un sector de la política que va a haber que darle pitucones porque ya no se pueden arrodillar más frente a los poderes económicos. Entonces repartamos pitucones para que puedan seguir andando por la calle sin el agujero en el pantalón, qué sé yo, es dramático a veces. Luego lo tomamos a broma o decimos, no puede ser como nos están operando. Y es de un alto grado de elegancia en la forma en que está expresando Gustavo López, esto que en la calle se dice de otro modo. Mariana Moyano, ¿tenías algo? No, una cosa muy chiquita que yo me acuerdo cuando la nombraron a Gil Carbó, que primero iba a ser Reposo y no fue, y fue Gil Carbó. Me acuerdo que tuiteé, bueno, ahora agárrense, porque yo recordaba por el tema justamente que ella había sido la que, siendo parte, digamos, del gobierno de Néstor Kirchner, escribió su texto, fundamentó por qué no estaba de acuerdo con la fusión de Multicanal y Cablevisión. Y no contenta con eso, cuando presenta su dictamen a la Corte, que la Corte le pide para ver si era o no constitucional la ley, que estaban analizando eso, ella no solamente que dice que es constitucional, sino que recuerda aquel episodio, o sea, quiero vale 4 todo el tiempo. Y yo, ahí se me cruza una cosa de género, la detestan por eso, pero una cosa de género, y es que tanto Gil Carbó comparten como una cosa con Cristina, esta cosa de ser absolutamente aplanadora y seguir hacia adelante contra lo que venga, como dice Aníbal Fernández, prefiero chocar contra un tren lleno de piedras antes que... Bueno, me parece que también esta cosa de que no anda haciendo declaraciones ni confundiendo nada, sino que la mina hace su trabajo y algunos no lo soportan. Y no hay que olvidar que puso un fiscal antilavado. Y eso ha molestado unos cuantos. Sí, convengamos que después lo que va a salir mañana es, claro, si las dos son mujeres, ¿cómo no van a estar allá? Vamos a un corte, 678, y ya volvemos. Otro ritmo nuevo trae el mal, otro ritmo nuevo que yo quiero me ayudes a escuchar, porque solo yo no puedo. Y fue tanto el tiempo que pasó que ya lo